El controversial caso Wallace, de ser confirmado una de las ficciones más grandes en la historia criminal mexicana. Si vives en la Ciudad de México o en el área metropolitana, es muy posible que hayas visto este tipo de anuncios. Carteles muy similares se pudieron ver en la ciudad, pero hace más de 17 años. Hoy parece que la historia podría dar un giro de 180 grados. Todo inicia la madrugada del 11 y 12 de julio de 2005. Esa noche tuvo lugar el supuesto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, de 36 años de edad. De acuerdo a las investigaciones realizadas por su propia madre, Isabel Miranda de Wallace, Hugo Alberto había ido al cine con Juana Hilda Lomelí para posteriormente ir a un departamento ubicado en Peruginio 6, Interior 4 en la colonia Extremadura Insurgentes en la Ciudad de México. De acuerdo a la que se convertiría posteriormente en la supuesta versión oficial, en ese departamento el joven Wallace habría sido secuestrado y asesinado. El cuerpo nunca apareció, sin embargo la versión se sostuvo. Tras la desaparición, el miércoles 13 de julio de 2005, el empresario José Enrique del Socorro Wallace Díaz acudió a la PGR para denunciar el secuestro de su hijo, Hugo. En su declaración apuntó a varios testigos. Señaló que vecinos habían visto bajar a empujones de su propia camioneta a su hijo, que lo habían subido al departamento 4 y que ahí se había escuchado todo el terrible desenlace. No quiero dar muchos detalles de este asunto porque es muy gráfico. En esa denuncia se narraban hechos que prácticamente incriminaban totalmente a Juana Hilda Lomelí. Sin embargo, tras la investigación, un cateo en el domicilio y las entrevistas a los testigos principales, no se encontró indicio alguno que confirmara la versión del padre. De hecho, los supuestos testigos incluso negaron los hechos narrados por el señor Wallace en la denuncia inicial. En pocas palabras, no hubo indicios de que ahí se hubiera cometido el crimen. Incluso, ese mismo departamento fue rentado por otros inquilinos, pero ahí fue cuando empezó la cacería. Isabel Miranda de Wallace comenzó a realizar una investigación por cuenta propia y a utilizar todos sus medios para llegar a ciertos tomadores de decisiones. En noviembre de 2005 se reúne con José Luis Santiago Vasconcelos, titular del entonces CIEDO, hoy llamada CEIDO. Después de realizar su propia investigación y de esa reunión, el caso revivió sorprendentemente como si fuera magia. Y entonces, el 10 de enero de 2006, detienen a Juana Hilda. A pesar de la ausencia de pruebas sobre su participación en el supuesto secuestro, Juana fue arraigada por la CIEDO. Juana Hilda en sus primeras declaraciones señaló que no conocía a la presunta víctima y negó totalmente los hechos. Sin embargo, tras varios días de arraigo, la llevan a declarar una vez más el 8 de febrero de 2006. En esta declaración narra los hechos que se convirtieron posteriormente en la versión oficial, donde se incriminaba totalmente ella y a sus otros 5 cómplices. Juana Hilda nunca volvió a ratificar esa declaración, y a los pocos días aseguró que había sido obtenida bajo condiciones de amenaza y de violencia. Por favor, quiero que te imagines todo lo que le hicieron durante todos esos días mientras estuvo arraigada. Después de esa forzada declaración, se realiza un segundo cateo en el departamento de Peruginio 6. Y esta segunda vez obvio encontrarían algo. En el baño, una gota de sangre. Y también una licencia caduca a nombre de la persona desaparecida y una foto de los integrantes de la que después denominarían la banda de Chalma. Entonces, esta evidencia habría sobrevivido en ese mismo sitio durante 6 meses, a pesar de que otro inquilino ocupó el inmueble. La gota de sangre, una vez analizada, arrojó coincidencia en los marcadores de ADN de Isabel Miranda de Wallace y también de José Enrique del Socorro Wallace Díaz. Con el testimonio coaccionado de Juana y estas pruebas encontradas en el departamento, comenzó la persecución, privación de la libertad y enjuiciamiento de los 6 supuestos autores del crimen. Años más tarde se han conocido la red de influencias y las irregularidades del caso que obran en el mismo expediente. Veamos algunos ejemplos. Las cartas de Marta Sahún, entonces primera dama, que envió al titular de la CIEDO, Santiago Vasconcelos, solicitando que atienda el caso de la señora Wallace. O la más increíble de todas, la supuesta gota de sangre de Hugo que fue encontrada en el departamento. Como ya mencionamos, para determinar que efectivamente esa gota de sangre correspondía a la víctima, cruzaron el ADN de los supuestos progenitores, Isabel Miranda de Wallace y también de José Enrique del Socorro Wallace Díaz. Y como si fuera una novela, tras investigaciones periodísticas y actas de nacimiento, resultó que Hugo Alberto no era hijo de José Enrique del Socorro Wallace Díaz. La conclusión, que la prueba era falsa. Tiempo después, cuando se solicitó un nuevo peritaje, la PGR alegó que la gota ya no existía. Hoy, César Freire Morales, Jacobo Tagle Dorín, Brenda Quevedo Cruz, Albert y Tony Castillo Cruz y Juana Hilda González Lomelí se encuentran en la cárcel y aseguran haber vivido las peores torturas porque la autoridad quiso obtener confesiones autoinculpatorias. Entonces, ¿hoy por qué vuelve a ser noticia el caso Wallace? El 25 de mayo, por propuesta de la ministra Margarita Ríos Farjat, la primera sala de la Suprema Corte determinó con 4 votos a favor atraer el amparo 34-2021 solicitado por Juana Hilda González Lomelí. Las razones son las evidencias de tortura y violencia que sufrió Juana Hilda durante su proceso penal por el supuesto secuestro.
secuestro, mismas que por su gravedad podrían dar lugar a que se ordene su liberación inmediata. Obviamente esto no le gustó nada a la ex candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, Isabel Miranda de Wallace, quien ya empezó a amenazar e intimidar a funcionarios, incluyendo al ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, contra quien ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Por su parte, el ministro Saldívar declaró que si Wallace se atrevió a denunciarlo con pruebas fabricadas, ¿qué no habrá hecho mientras se sentía protegida por los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y el secretario Genaro García Luna? Y también ya presentó una denuncia en contra de la presidenta de Alto al Secuestro por intentar presionar a la Corte para que resuelva a su favor y que no ampare a los supuestos involucrados en el secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace. Por su parte, también la Fiscalía General de la República investiga a Miranda de Wallace por fabricación de pruebas y otros delitos en contra de los supuestos secuestradores. En otro video te cuento qué fue lo que pasó con los detenidos del caso Wallace. Son historias de terror.